Honestamente, me gustaría de verdad una parte de mí, en lo más profundo de mí, me hubiera podido gustar contar una historia normal. Un niño nacido como Jonathan Sánchez en una ciudad tranquila de Baja California, nacido en el seno de una familia con el amor más hermoso del mundo, que eventualmente me apoyaron en mi vida creativa y que esta familia tuvo la oportunidad de darme la mejor universidad para desarrollar mis habilidades al máximo. Que tuve compañeros increíbles que me aceptaron y me dieron su amor incondicional. Que conocí una chica excepcional y que juntos empezamos a viajar, nos enamoramos y nos tomamos de la mano para siempre. Pero sobre todo me encantaría contar que mi madre es feliz. Sobre todo me encantaría decir que mi mamá es feliz con mi propia vida. Pero esta historia no es así. Y lamentablemente, la razón de que mi historia no es así es porque vivo en México. La actitud es la de un mandatario que se apoya en una constitución que aprobó un congreso. La fe no es un monopolio, Camilo. Y nadie puede atentar contra la libertad de pensamiento. Mi historia lamentablemente no se puede separar de México. Y México tiene una relación extremadamente romántica con la religión a través del tiempo. Él no es pobre por flojo, él no es pobre porque quiere. Hay una serie de oportunidades negadas por un sistema político y económico que ha hecho que José no se encuentre en esa situación. Alrededor de los años de 1500, el territorio americano gozaba de una unidad continental. Éramos dioses. Construíamos templos sagrados. Leíamos el tiempo. Nuestra economía era sustentable. Y la libertad de cantarle a la tierra y al sol era el pan de cada día. Era la medicina de cada día. Todo esto era así hasta que llegaron los otros. Y junto con ellos, la muerte, la destrucción. Los templos pasaron a ser rocas, y los reyes y dioses del campo pasaron a ser pobres y mulas de carga. A nosotros nos mueven intereses espirituales. Entonces, ¿por qué esa lucha desesperada por participar del poder? Alimentaron durante 3 años una guerra fratricida que no encendimos nosotros. Que no. ¿De dónde sacó recursos el Partido Conservador? Con oro del clero se pagaron las armas y los cañones con que se combatió al legítimo gobierno. ¿Es esa la iglesia que habla de amor y de caridad? La herencia genética de todos los abuelitos que le han precedido en esta vida. De verdad me gustaría contar la historia simple. De verdad me gustaría. Pero antes de mí, vinieron muchos. Y vinieron con historias, y con historias de cambio, con historias de que un día pudiéramos realizar el sueño de los abuelos y volver a ser la flor de la vida. Que es la memoria genética de la especie. Un ser humano la detenta. Ese a su vez va a engrandecer ese tesoro que recibe con las experiencias personales. Tenemos una misión aquí. Mi madre me cuenta que a los 11 años decidió irse con un misionero para mejorar su vida. Durante esa época, muchos niños fueron tomados por misioneros por la sencilla razón de que proveían estudios, moda, exactamente
como la televisión lo estaba promoviendo en el momento. It was such an exciting, heady time to find out that under the official reality, there was this seething turmoil of young people learning new music, new thoughts, new ideas, new literature, new poetry, new ways of being. Este tipo de programas estaba previamente provisto por convenios del gobierno porque sabían que la religión era el arma perfecta para controlar la población. En Estados Unidos las cosas no eran diferentes. En el 67 existió el movimiento hippie que buscaba un movimiento de paz y amor. El futuro de todo joven americano que vivía bajo una familia religiosa era convertirse en soldado, asistir a la guerra y morir. The government say there are too many of them. In his hands, he's got the whole world in his hands. He's got the little bits of baby. Mi madre fue llevada a un lugar en Chihuahua, donde fue entrenada para impartir la religión. Que un grupo de religiosos inició en 1844 en Battle Creek. El propósito de esta religión era expandirse por toda la tierra con la esperanza de la segunda venida, de Cristo, el que fue crucificado en la cruz del Calvario en Jerusalén. Esta creencia le hizo pensar a mi madre que tenía que ser santo y abstenerse de absolutamente todo para poder heredar el reino de los cielos. Según la Iglesia Adventista, cualquier acción nociva para el cuerpo es un motivo más para quedar condenado. Y ser abducida por el mismo Jesús hacia otro planeta, ya que este planeta sería destruido por el mismo Cristo para renovarla después. No puedo aceptar que tú, un exalumno del seminario, sea el mismo que se ha convertido en el mayor enemigo de la iglesia. Recuerdo perfectamente estar pequeño y escuchar a los pastores de la iglesia referirse con asco al movimiento hippie, a los chamanistas, a los indígenas, a los homosexuales y a las prostitutas. Those gathered in the park that sunny January day sought a different world. Cuando mis padres eran jóvenes, la televisión estaba plagada de mensajes revolucionarios. Sin embargo, eran ensordecidas por las armas del gobierno. Y obviamente, atacadas desde el corazón de la religión, que se encuentra en el corazón de cada familia de América. Para 1968, el movimiento de estudiantes que lograba entender el mensaje de los revolucionarios americanos también empezaron a ser perseguidos y asesinados brutalmente por el gobierno. ¿Haces que se beneficien nuestros enemigos? ¿Quiénes son sus enemigos en este país, Camilo? El pueblo. Porque ¿qué otros enemigos puede tener una religión que se ha impuesto por siglos a sangre y fuego en nuestro país? ¿Tampoco hay herejes? Eso sí, muchos. Porque ustedes han hecho de la herejía un calificativo que imponen a todos los que no se someten, a los que no obedecen como esclavos, a los que se rebelan, a los que piensan, a los que se oponen. Sí, conozco herejes. Hidalgo, Morelos, Matamoros. Es una lista muy larga a la que tú te has sumado voluntariamente y sin remordimiento alguno. ¿Por qué iba a tenerlos? Sin embargo, al mi familia estar al lado incorrecto de la frontera, poco podía entender la raíz del movimiento revolucionario y el grito desesperado de los jóvenes americanos, gritando por piedad, por el sistema de creencias que los volvía objeto de persecución, mismo movimiento al cual mis padres estaban uniéndose. Muchos están preguntando quiénes son y en qué creen los adventistas del séptimo día.
A raíz de esto, demasiadas migraciones se iniciaron y muchas personas empezaron a llegar al estado de Oaxaca, que era la casa del mismo Benito Juárez, la casa que alberga leyendas y pensadores del viejo mundo. Soy la mujer que brota, soy la mujer arrancada, soy la mujer que llora, soy la mujer que chifla, soy la mujer que hace sonar, soy la mujer tamborista, soy la mujer trompetista, soy la mujer violinista, soy la mujer que alegra, porque soy la payasa sagrada. Que alberga leyendas y pensadores del viejo mundo, que gracias a ellos y la fusión con el movimiento hippie y los cantantes de aquel entonces que bajaban a buscar un poco más de iluminación para saber a dónde llevar a todos estos jóvenes que buscaban respuestas, nacieron lugares como San José del Pacífico, Mazunte y Zipolite. Cada persona, pero hubo muchas reacciones. Y cada vez que estaba la luna con el sol, mira, y luego las gallinas, fue una cosa preciosa tú. Las gallinas verás cómo volaban a su palo donde dormían. Los pajaritos llegaron a los árboles. Las hojitas de los árboles como se veían como si fuera noche de luz y se oscureció. A la verga el pinche gobierno. Un vato va y se mete en la corriente y le digo, mira, tu hijo nada más por agarrarlo y enchufarlo, no están viendo el letrero ni saben qué es lo que dice. Que se puede ahogar una persona nada más porque tu hijo está jugando con las cosas que es un señalamiento, ¿no? No, además no sabes leer, que aquí no te puedes ni meter ni siquiera. O sea, aquí dice un señalamiento. Yo lo hice, ahí pintaron los niños, no hay corriente, pero aquellos lo agarraron de deporte, de ojo. Y el señor, está el papá, la mamá y todo. Ay no, pues es que es un niño, con más razón, enseñan la educación, las cosas. Ahora estamos tratando de organizar bien al grupo, pero únicamente seguimos siendo los malos de la película. Hay muchas personas que pueden también participar, jóvenes, y sin causar problemas. Hay gente que no les gusta nuestra actitud, pero nunca la gente se pone a pensar que cada vez que yo o alguno de mis compañeros se mete, puede perder la vida. ¿A cambio de qué? ¿O por qué? ¿O por quién? I don't care what their past is. I mean, we all change. We all become our true selves eventually. Pero como siempre, nunca me toca estar del lado bueno de la historia. A mí me tocó crecer aparte de cualquier influencia revolucionaria. Desde pequeño, la televisión me dictaba una narrativa completamente a la que vivían muchos mexicanos de Oaxaca y de lugares del sur, ya que dentro del país, el centro y las partes de arriba, cualquier mente revolucionaria, el gobierno se encargaba de eliminarlas. This is all wrong. I shouldn't be up here. I should be back in school on the other side of the ocean. Yet you all come to us young people for hope. How dare you? You have stolen my dreams and my childhood with your empty words, and yet I'm one of the lucky ones. People are suffering. People are dying. Entire ecosystems are collapsing. We are in the beginning of a mass extinction, and all you can talk about is money and fairy tales of eternal economic growth. How dare you? A través de las redes sociales fue como me eduqué. Me llamaba la atención conocer gente que pensara diferente a mí, así que me di la tarea de hacer amigos por internet. Gente que pudiera contarle mi mundo y decirle las cosas por las cuales estaba pasando. Y así fue. Hice amigos, hice viajes a la Ciudad de México a conocer amigos y que me explicaran lo que sucedía detrás de las revoluciones que había en ese tiempo.
y entendí. Bien, muy bien. ¿Y tú? También bien, gracias. Oye, acabo de ver el mail de lo de Meme. Sí, mira, no nos respondió Horacio y dijo que nos respondía mañana. Tenemos poco tiempo, necesitábamos el permiso inmediato, pero no nos lo querían dar. Y me dijo, para ver, ¿en qué disco van a poner la canción? Le dije, no lo vamos a poner en ningún disco, la canción va a ser gratis. Claro, que fue lo que le expliqué a Horacio. Ajá, entonces le dije, güey, neta, ya déjense de cosas y denos chance porque si queremos sacar la canción ya, o sea, ya no hay que, o sea, ya. Una de las razones es sacar este video con la canción, regalárselo a la gente, regalárselo a los jóvenes y que sea algo que le ayude a los jóvenes a seguir adelante. Es un derecho de nacimiento, tirar los frutos que dejan los sueños, en una sola voz un sentimiento, y que seguir con nuestro viento. La, 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 la. Tenemos una invitada especial que pasará a darles un saludo. Ella es Natalia. Mañana va a salir una canción muy bonita que hice con muchos amigos músicos y que es para todos ustedes. Es un canto de fe. Voy a crear un canto para poder existir, para mover la tierra a los hombres y sobrevivir, para curar mi corazón a la mente, dejarla fluir, para el espíritu elevar y dejarlo vivir en paz. Yo no nací sin causa, yo no nací sin fe. Mi corazón pega fuerte para gritar a los que nos mienten y así perseguir a la felicidad. Ánimo, chicos, que no pare aquí, hay que seguir adelante y sacar adelante este país todos juntos. Gracias. Entendí que mientras estaba dentro de mi burbuja de santidad, había gente intentando hacer que la gente a mi alrededor tomara conciencia. Que los pastores de mi iglesia tomaran conciencia, que la gente apagara la televisión y dejara de vivir las fantasías que, como en mi iglesia, estábamos viviendo todos los días. Que la gente despertara de la opresión de la religión, del desinterés del cambio y el desinterés de participar inteligentemente y activamente en las decisiones políticas del país. Fue así que entendí que vivía en un set de grabación y que todo era falso a mi alrededor. Que los videos que hacíamos en realidad simplemente era promoción de denigrar a la mujer. Hacerlas sentir que eran malas si se maquillaban, que eran putas si besaban a alguien. Y en silencio, con mi sufrimiento, muchas veces me volví en el cómplice de amigos que abusaban de otras chicas simplemente por el hecho de poder después presumir con quién habían tenido relaciones sexuales. Muchos de ellos traumatizaban a las chicas haciéndoles sentir que ellas eran pecadoras porque ellas las habían incitado a ellos, y ellos eran los santos y ellas eran las que tenían los demonios. Todas estas cosas cuando las digo en voz alta suenan estúpidas, pero cuando vives en un ambiente piensan exactamente lo mismo, puedes sentir realmente que estás perdiendo la realidad. Fue así también entendí que nunca nadie me iba a notar y que el país estaba cayendo en pedazos y alrededor de mí solo había una utopía de una fantasía de una vida futura feliz en el cielo. Pero era complicado vivir en un lugar donde cada fin de semana me recordaban que iría al infierno por homosexual. La directora de disciplina me pidió que engañara a una mujer y me casara con ella. Trataba de explicarle a mis amigos por internet que vivían en la Edad Media, pero ni siquiera sabías si realmente podía hacer algo. Después de ver que realmente nada pasaba, por más gritos y revoluciones que hiciera, la gente seguía haciendo todo siempre igual. Los maestros le pedían a los demás estudiantes que no me hablaran y que me separaran de los demás, para no contaminarlos de pecado. Me pedían que no fuera famoso en internet porque iba a poner triste a Jesús.
Todo esto de los 18 a los 25 años, cuando un joven realmente tiene conciencia para tomar las riendas de su vida. Sin embargo, el sistema religioso, la universidad y tus padres son cómplices perfectos para hacerte sentir que eres un estúpido. Él no es pobre por flojo, no es pobre porque quiere. Hay una serie de oportunidades negadas por un sistema político y económico que ha hecho que Rosendo se encuentre en esa situación. Sin embargo, no tenía que ser muy inteligente para descubrir que toda mi vida era una simplemente propaganda religiosa. Por dentro, después de ver esto, estaba muy enojado. Mi historia eventualmente tocó la pantalla de los cines en el Festival de Cine de Guanajuato, cuando el mismo personaje que yo interpretaba fue adaptado a otro guión que mi amigo utilizó para hacernos notar en el concurso de cine. Para mí era realmente muy extraño estar realizando este cortometraje porque sentía una empatía con el personaje que estaba amarrado, una persona que tenía que ser burlado por el mismo gobierno, por la policía y todas las personas a su alrededor, que parecía que no lo escuchaban y ni siquiera podía moverse porque estaba amarrado. Era mi historia, completamente mi historia. La historia de alguien que termina siendo objeto de la historia de otra persona para volverse viral en internet. Así que esta realmente era mi historia. Para el Festival de Cine recuerdo muy bien tener un poco más de conciencia al sugerirle al director que el personaje que terminara ayudando a este personaje fuera un migrante, porque sería realmente la única persona con el corazón suficiente como para ayudar a alguien que no ha hecho nada por él. Por supuesto, esa es simplemente mi concepción en aquel momento. Cuando miré la historia terminar y eventualmente darme cuenta que los migrantes simplemente habían sido también utilizados para crear una historia que fuera una propaganda cristiana y religiosa, me sentí dolido. El momento cuando empecé a criticar a la iglesia por esa razón fue cuando fui expulsado y vetado de la religión, tildado como un hereje y un revolucionario. Ha sido muy agradable volver a verte. Por desgracia ya no pensamos lo mismo, tú y yo. Bueno, pues era una conversación interesante que podemos terminar en otra ocasión. Dudo que tengas tiempo. Ah, pues se hacen eso porque ponen una cucaracha gigante ahí. ¿Dónde? Ah, porque pues es un anuncio, ¿no? De la cucaracha. Yo lo haría diferente. Una de caricatura. Güey, está bien verga, es una cucaracha más grande que un carro, Qué asco, güey, imagínate. Está gigante esa madre. El diseñador que tuvo que haber buscado la foto perfecta que no fuera tan grotesca. No, imagínate el que la tomó, o sea, qué pedo. Ah. Hoy veo la libertad a través de un caleidoscopio. Sombras. Personas. Atardeceres infinitos. Atardeceres con colores que se fundren en la vida de mi existencia.
pequeños placeres que me aúllan para convertirse en un ronroneo que te cura el alma. Tener el derecho a pensar diferente, a perderme en miradas. Me aterra todo lo que aprendí en tan solo 2 minutos, porque me hace pensar en todo el conocimiento que me he perdido, todos los caminos que no he recorrido, todas las sensaciones que mi piel no ha sentido, en todas las almas que aún no he conocido. Recuerdo bien empezar a estudiar cine y una de mis primeras tareas es llegar con una pieza artística súper bien elaborada acerca de mi postrauma de haber sido expulsado y de sentirme atrapado, porque la verdad era mi vida ahora después de ser expulsado. Llegar de nuevo a la ciudad y darme cuenta que la vida que habían planeado para mí ya no existía, pero también que llegaba con un montón de privilegios, que había sido una persona a la cual se le había tenido en un viaje tan perfecto que cuando se desmoronó y lo echaron a la basura, tomar las riendas de su propio cuerpo era difícil, pero no imposible. Así que era mi terapia. Cada que tenía la oportunidad de hablar en el salón de clases en mi nueva escuela, hablaba acerca de quién era yo. No la persona que iba a la iglesia y se disfrazaba, sino mi corazón, mi sentido, el que sentía empatía, el que se sentía encerrado, el que se sentía dolido, el que se sentía secuestrado, el que se sentía sin rumbo. Así era mi vida cuando recién llegué a Mexicali después de ser expulsado. Me dediqué a conocer a las personas de mi edad en la universidad, saber qué estaban haciendo, qué estaban pensando, qué opinaban, de qué me había perdido. Y como ellos eran mis compañeros de universidad, podían entender el corazón o el proyecto que estaba haciendo. Propiciaron un ambiente seguro para que pudiera explorar. Y un día les conté que iba a hacer de mi vida una película. Si los conservadores llegan a saberlo. Así que me aventuré a realizar en mi vida un performance para poder cambiar mi vida. Quería dejar de ser el de los fines de semana que iba a la iglesia en corbata y ser el que estaba en la pantalla de la computadora en los proyectos escolares. El que estaba cansado de la vida que le habían dicho. El inteligente que podía crear una vida nueva y salir del loop de ansiedad al cual estaba sometido en ese momento. Sabía que las posibilidades de sobrevivir eran pocas, porque la mayoría de las personas que salen de la iglesia, cuando nacieron en ella, no tienen más de 1 año de vida porque mueren por sobreexceso, depresión, suicidio, ansiedad, demencia, porque no saben cómo integrarse al mundo. Sin embargo, al crear mi arte en la pantalla, en el cine, logré crear un canal de comunicación para que las personas a mi alrededor, que a pesar de que me veían en internet promocionando a Cristo, pudieran entender que la verdadera persona era yo.
el que estaba con ellos en el salón de clases. One of my most extreme pieces was when I really pushed my body to the limits, because I never want to die. I'm not interested in dying, but I'm interested in how far you can push the energy of the human body, how far you can go, and then see that actually our energy is almost limitless. It's not about the body, it's about the mind who push you to the extremes that you never could imagine. Some of the work, what really got lots of attention from the public, was Rhythm Zero. Till that time, the artist of performance art was totally ridiculed, and they think that was sick, and there was exhibitionist, and there was masochist, and they just want attention. So I was just really tired of this kind of critics, and I said, okay, I'm going to make the piece to see how far public can go if the artist himself doesn't do anything. And there, very simply, I put on the table 72 objects with the instructions: I'm an object, you can do whatever you want to do with me, and I will take all responsibility for 6 hours. On the table was a rose, perfume, piece of bread, and grapes, and wine, and then was objects like really scissors and nails and a metal bar, and finally was also pistol with 1 bullet. So basically, if the audience wanted to put a bullet into a pistol, can kill me. And I really want to take this risk. I want to know what is the public about and what they're going to do in this kind of situation. It was a really difficult piece because I just stood there in the front of that table, and in the beginning nothing really happened. Public would come, they would play with me, they would give me a rose, they would kiss me, look at me, and then public became more and more wild. They cut my neck and drink my blood. They carry me around, put me on the table, open my legs and put a knife between. The one person took the pistol, put the bullet, and see if I would really with my own hand push the target. The galleries came and completely go crazy, take this gun out of his hand, throw out of the window. They took a scissor, they cut my clothes, they put rose pins into my body. After 6 hours, which was like 2 in the morning, the galleries come and say the performance is over. I start moving. I start being myself because I was there like a puppet just for them. And that moment, everybody ran away. People could not actually confront with me as a person. I remember going back to hotel, look in the mirror, and I found a big piece of white hair. Debo reconocer que honestamente, probablemente, honestamente, forever, sí. Era una persona muy hipócrita. Me aventuré a hacer lo que todos decían que deberían de hacer. Empecé a hablar de Cristo en redes sociales y empecé a juntarme con gente que no era de la iglesia para hablarles de Cristo. Pero en realidad, cuando yo estaba con ellos, mi performance seguía y les explicaba que no era yo esa persona que veían en internet. Así que desarrollaba amistades que iban muchísimo más allá de la pantalla y redes sociales, y les decía: estoy en un problema, no necesito de tu ayuda, pero ahorita necesito pasar por esto. Ahorita necesito pasar por esto. Jesús, mi alma tiene sed de ti. Jesús, mi alma tiene sed de ti. He vagado por desiertos buscando una gota de ti, pero me he perdido buscándote donde no te puedo encontrar. Jesús, mi alma tiene sed de ti. Me volví un prisionero del pecado y tu amor me liberó, pero he vuelto a huir de ti. Jesús, mi alma tiene sed de ti. Dame un corazón nuevo
y tómame en tus brazos, porque he aprendido que sin ti nada soy. Y te ruego que pongas rectitud en mi corazón. Lávame y líbrame de la muerte, y no te fijes en mi maldad. Jesús, mi alma tiene sed de ti. Si tu alma tiene sed de Jesús, alza tu voz. Alaba si Él te ha perdonado. Alza tu voz si Él te ha redimido. Alza tu voz si tu alma tiene sed de su amor. Feliz sábado, mi nombre es Eric. Y las personas nuevas que van a llegar a este lugar hoy, que puedan ser tocadas por el Espíritu Santo. Mientras que para muchas personas en internet podían verme como el chico que quería presentar a Cristo y presentar un cambio de dejar la homosexualidad y alabar y ser alguien súper normal, no era cierto. Solamente mis amigos que pasaban tiempo real conmigo entendían que necesitaba fingir ser cristiano para enseñarle a todo el mundo desde mi persona cómo podía verse el mensaje cuando las cosas cambiaran en el futuro. Así que si fuiste de una de las personas que vio este video y me felicitaste cuando lo viste en la iglesia, en aquel momento cuando ese lugar estaba lleno de personas que juraban reflejar el amor de Cristo, si tú me viste hablar con asco de mi persona frente a todos ustedes y me felicitaste, la realidad es que yo estaba allí, en medio de ustedes, solo, porque no había nadie de mi lado. Todos creían que lo que yo estaba haciendo era correcto y que debería ser así, pero en realidad nadie tenía una sola pizca de amor de Jesús del que decían creer. Tampoco yo, porque era una persona hipócrita, como les comencé diciendo, fingiendo que creía que podía cambiar mi orientación sexual, fingiendo que de verdad creía que Dios me ha dado una segunda oportunidad, cuando sabía que el creador y arquitecto de la idea principal de todo esto había sido yo. Obviamente sabía que todas las personas estaban creyendo las mentiras, y así como creían mis mentiras, estaban creyendo las mentiras de los líderes. Fue así como me volví aún mucho más peligroso para las personas que me habían corrido para deshacerse de mí como problema. Si los conservadores llegan a saberlo. Estaba mintiendo por mi vida. Frente a muchas personas estaba fingiendo una conversión hacia Cristo como ninguna otra. Era una felicidad falsa mientras yo estaba encerrado entre cuatro paredes sin saber dónde era la salida perfecta y creando cada vez un monstruo más grande que fuera el que me estuviera comprando tiempo para seguir con este bello regalo de vivir. Porque a pesar de que muchas veces me desesperaba y pensaba en el suicidio y en alejarme de todo esto porque no sabía cuál era la salida, seguía teniendo esperanza de que algo bueno podía salir de todo esto. Mi hermana, mi madre, mi familia me decían: Jonathan,
sentimos que hay algo extraño en todo esto. Tienes que ser honesto, entregarte mejor a Cristo, ora más. Y todo esto me fue llevando a transformar mi vida, a cada vez cambiar más hábitos, desde dejar de ver pornografía, desde dejar de tener sexo, desde dejar de comer mal, chatarra y todas estas cosas que supuestamente te hacían daño, al punto también de llevarme a mí mismo a trabajar en un orfanatorio y empezar a trabajar con migrantes, ya que todas las críticas que yo le había hecho a la iglesia trataba de yo eliminarlas de mi propia vida, dejando simplemente la honestidad de mi persona y de mis creencias al final, cuando realmente supiera que podía pisar tierra firme en otra parte. Después de presentar también el video en la iglesia y en internet, sentía que necesitaba realmente moverme de donde estaba y surgió la oportunidad de ir al Amazonas. Así que decidí asistir al Amazonas. Sin embargo, cuando llegué al Amazonas tenía un contexto muy diferente. Todas las amistades que había estado haciendo y con quienes había compartido mi experiencia de decirles estoy bajo un performance, estoy bajo un fingir, también estaba aprendiendo. Entonces cuando llegué al Amazonas yo tenía una empatía y un conocimiento completamente diferente por las culturas indígenas y por las personas que estaban exiliadas de la sociedad. Y cuando empecé a explorar el pueblo del Amazonas donde estaba, y yo estaba muchísimo más interesado por las culturas de ahí, por aprender de ellos, por informarme la manera en la que ellos vivían, porque yo sentía que ellos tenían más que enseñarme a mí. Y todo esto podía verse ahora un poco en internet. Y la misma iglesia ahora me estaba diciendo, ¿qué está pasando? ¿Por qué no los estás llevando a la iglesia? ¿Por qué no nos están dando su dinero? ¿Por qué ahora no somos ricos? Y era porque ahora ya no era la misma persona. Yo ya no podía ir a un pueblo y empezar a decirles dejen su orientación sexual y ríndanse a Cristo, porque entonces iba a ser exactamente como las personas que se llevaron a mi madre cuando ella tenía 11 años. El misionero mentiroso que vino a llenarles la cabeza de mentiras y de sueños de una segunda vida eterna flotando entre las nubes. Yo era la persona que estaba asistiendo al Amazonas a infectar de ideas totalmente llenas de mentira. Fue cuando supe que no estaba de acuerdo y que ahora estaba listo para decirles a ellos la verdad. Mis ideas no eran nuevas, porque me encontré con personas que llevan dedicada su vida a compartir con otras personas cómo defender sus derechos humanos. Así que ahora tenía mi historia terminada. El único que tenía que hacer era volver a ir a sentarme al salón de clases y decirle, dentro de mí llevo todas las historias de todas las personas a las que tú has abusado, a las que tú has mentido. Todas esas personas a las cuales tú has juzgado, yo también las he juzgado, pero ahora yo estoy en otra mentalidad y estoy en desacuerdo. Y no estoy de acuerdo que llegues a las culturas y las llenes de mentiras y alienes a las personas de su propia cultura y de su propia sociedad, haciéndoles creer que son superiores. Así que ahora tenía la jaula abierta. Tenía que volar. No sabía exactamente a dónde iba a ir ni cómo le iba a hacer, pero sabía que no quería seguir propiciando que en la mente de las nuevas generaciones estuviera la misma chispa de depresión, angustia y ansiedad que se me había metido a mí por culpa de las creencias de que un misionero llegó a meterle a personas que estaban completamente ajenas a ese tipo de cultura. Esa era mi persona ahora. Mi cuerpo era la representación exacta de alguien que decide recuperar su historia y decir no estoy de acuerdo.
Lo más grandioso de todo era que no estaba solo. Ahora cuando era una persona más peligrosa, ahora cuando se suponía que nadie debería estar cerca de mí, era cuando más estaba acompañado. Beautiful world where the people like magical leave. You take me to amazing sunsets, beautiful souls and sports, and I taste some strains that I'm gonna remember the rest of my existence in this galaxy. This is a song about gratitude, 'cause now we are in this journey with these strangers that have so much kindness in their hearts. I can see it in their bright eyes. That's why the fire is so warm to our hearts, 'cause we're protected by gratitude. Enjoy it, Coyotita. Enjoy it. Gracias por llegar, Camila. For human, for resurrection. I think it's okay with the paper. We don't need more paper. If there's a concrete wall in front of you, go through it, go over it, go around it, but get to the other side of that wall. Never, ever give up. Después de ser expulsado por segunda vez de la universidad, llegué a Baja California y pues esta vez era tan peligroso que el destino me acobijó y terminé conociendo una persona muy importante ante las Naciones Unidas. We don't really walk down many busy high traffic areas, so we decided to head down a little bit further, but we noticed this black snake right here. If you take a look, which to us, we have the black snake prophecy, which represents the oil pipelines. So we thought we would pop in real quick, and we are going to we're going to smudge it. I'm talking about in the 70s, 60s. You can, like the market across the street, we can just ask for, hey, we're just going to the market. They without a passport. Yeah, without a passport, without papers. Without, yeah. Yeah, there was a little fence. Yes, you're right. It stops right there. It stops for them. I can see it. I wasn't sure where it was. That's what I wanted to come and see. I see it right here. Yeah. Oh, we can go for a walk. Let's go. Por alguna extraña razón me encontré con esta persona en un café y le conté a una amiga y terminé conociendo a un montón de personas que también habían transformado su vida en arte viviente. I remember I'm the blue woman, and I've always remembered. I need you to open your daughter's heart. Toma esta flor de jicuri, llévala es tu corazón, porque te quiero, porque los quiero, desde el centro de mi corazón. De la noche a la mañana había entrado a un mundo donde había otras personas que también tenían que defender sus derechos y estaban alrededor de mí explicándome cómo hacerlo, sin ir a la escuela, sino en la vida diaria.
Yellow Butterfly Village in Mission, Texas. The border wall construction is going through there, and it's going to definitely have a negative impact on the butterfly sanctuary and all that ecosystems right there. People are coming from all directions to bring awareness to this issue and many others. Some people are leaving pipeline camps and other direct actions and stuff to be able to go there. Trump was just there and visited. This wall is creating divisions in families. Same blood. Like, just think about that for a minute. You know, a fence is telling somebody that your own family is more native than you. Not even to mention the ecosystems and how it's devastating, and you know, migration patterns and paths for animals they're not going to be able to cross. So I think this is important that we see the impact that this wall is having, and you know, it's important to bring awareness to that. Some meetings and gatherings planned with the AIM, American Indian Movement of Mexico. De repente ya no era nadie. Podía estar en cualquier parte del mundo y nadie me esperaba y no iba hacia ningún lado. Pero decidí estar entre las personas que estaban luchando por algo, porque estaba cansado y porque realmente eran las únicas personas que querían estar conmigo. Podían hacer todos cualquier cosa, pero se tomaban el tiempo de estar ahí. Cuando me sentía como en el desierto, con una misión tan grande que era contar mi historia y volver a conectarme con la vida, con quien era antes, con quien ni siquiera sabía que era. Estando ahí entre personas similares a mí, siento que fue cuando empezó realmente mi vida. Estando en medio de la nada, sin nada, todo me hacía sentido. This is the end? No, left. No, it's going. That's a bunch of sand. Oh, you can pass it. Easy, yeah, easy. Just don't stop. Me and Peter can push this thing up too. For real. That's the attitude, bro. Por primera vez había personas que me conocían y pensaban que mi historia era cool, que me había enfrentado al propio gobierno de mi iglesia y los había derrotado, y me apoyaban y estaban cuidando de mí, de que estuviera a salvo, de que nadie pudiera acercarse a mí con la aproximación incorrecta, porque todavía no sabía defender mis propios derechos y necesitaba probar con mi vida ahora que tenía una nueva dirección, que no era la persona que ellos habían construido, que yo había tomado mi propia vida y ahora estaba buscando mi propia identidad. Y lo único que me hacía sentido era la naturaleza. Y en ese entonces realmente no confiaba en nada ni nadie, pero Kenia, que había sido esta chica que me había mostrado su corazón sincero, era la única persona que confiaba. Y este señor que había aparecido de la nada, justo cuando más necesitaba saber sobre derechos humanos y defensa sobre tu persona legalmente, apareció. Sí, Juan Greymore, en náutica, análisis de misiles, aviones de combate, aviones paracaidistas, ya yo me gradué número 1. He graduated number 1 in combat planes and Oh wow! Yeah. missiles and So you're in the military? No.
nunca, ¿cuál fue la pregunta? No, nada más me enseñaron eso. They're going from Mission, Texas to El Paso. Oh, okay. So we're doing this. a la línea. And then, exactly. And then we come and we meet in Juarez. Juárez. So, and we have Native Americans coming down from Minnesota. De Minnesota también van a bajar a Juárez. Ya They're tenemos coming estos down, dos. and then we have the migrant caravan people coming from Central America. So 4 directions. ¿Eso va a pasar o ya pasó? La caminata esa. Está pasando. Ah, está pasando. Ellos ya van para allá, ellos ya vienen y van para allá. Yeah, so we have people walking and running, and we're kind of doing a bit of all of it. Nosotros vamos, hay gente caminando, corriendo y nosotros vamos haciendo lo más que se puede para caminar, compartir, documentar, echar la voz, escribir, entonces muchas actividades al mismo tiempo. ¿Alzan la voz en contra del mal gobierno? Como ahorita de Trump, algunas cosas que no les parezcan. ¿Cómo estamos? Sí. Are you, being o nomás defienden su reserva. No, are you being active on a general My whole life is active. Sí. Si hay actividades. This is my life. This is my life. Del agua, Standing Rock. What is it, Standing Rock? Anishinaabe. I don't. El punto, más o menos de lo que me han platicado, el punto es de que se encuentren debajo y arriba, no solo Los es 4 como que, puntos, Carmen. no solamente que es como tribus, sino todas las tribus alrededor del mundo, los nativos están como entendiendo que como vienen de estas raíces, ¿no? Que son diferentes a las normales de la colonización, entonces se están poniendo de acuerdo como para poder estar unidos y poder hacer más conciencia sobre las fronteras, o sea, no solo es él, sino son bastantes personas. We're doing the same thing, but with the human resources from Mexico. Yeah. We have over at our base camp. It's called Somisek. It's a village. It's the butterfly village, yellow butterfly village. You can find it on Facebook. But we're teaching direct action strategies like banner drops, and different non-violent direct actions for different communities that are having all issues: pipeline issues, water issues. I mean, border wall. I mean, you name it. So what I do is I help people come together. Maybe if you guys want to share some people that want to come over here, maybe some people want to go on vacation, back and forth. So we have people who can come and help. Like a lot of my friends are activists, they are water protectors, they're environmentalists, they're planetarians, humanitarians. So we have access to bring those people, to come and help and share and Kenya. Hola. Hola, Kenya. Hola. Peter, Pedro. Hola. And Jonathan. Hola a todos. Hola. We ask that you guys light a fire. Where I come from, the fire is what brings us all together. Nosotros pedimos que se encendiera un fuego, que ustedes encendieran un fuego. De donde yo vengo, el fuego es el que nos hace unirnos a todos. That fire, it purifies our water. Este fuego purifica nuestra agua. Cooks our food. Comemos de ahí, cocinamos. Brings our families and neighbors together. Trae a nuestras familias y vecinos. And at this time of year, it allows us to share our stories. Y en este tiempo del año nos permite compartir nuestras historias. So for me, it's a big honor to be here and to share some of our stories with you. Para mí es un gran honor estar aquí con ustedes y poder compartir las historias. I'm a person who believes in doing things in a collective way. Soy una persona que cree en hacer las cosas de forma colectiva. We're gonna share a song with Kenya. Vamos a compartir una canción. And while she's playing that song, I'm gonna walk around with Jonathan, and I'm gonna smudge with some medicine and pass out some tobacco. Mientras estamos tocando la canción, Jonathan y David van a pasar con tabaco y con salvia encendida.
Okay. Cada quien puede tomar un poco de tabaco en su mano izquierda, conectada al corazón, y poner ahí su intención, todo lo que esté en su mente, en su corazón, conectarlo, todo lo que necesiten poner ahí en su mano izquierda al tabaquito. Tell them to hang on to that tobacco until we're ready. Y entonces todos nos quedamos con ese tabaco en nuestro rezo, en nuestra intención, hasta que todos juntos estemos listos. La salvia que vamos a encender viene de la gente de Lakota. Sí, de verdad norte. Quería alejarme de la persona que era. De verdad lo estaba logrando. All of my friends are all water protectors. Todos los amigos de David, él tiene muchos amigos protectores del agua. The purpose of this El propósito de esto is that during our days, we're all of us are all activists and we're all busy people. Que durante el transcurso de nuestros días, de nuestra vida, todos siendo activistas y personas ocupadas, envolviéndose en diferentes energías. So what this does is it cleanses any of that negative attached energy that we have picked up out there. Lo que esta salvia hace es limpiar toda esa energía negativa y toda esa energía de carga y toda la energía pues que envuelve estar en un movimiento, que envuelve estar peleando, luchando por algo. Hey. Hola. You're back. Hola, ¿cómo estás? La résistance. Viva la résistance. Bellotita. Y Alfredo, son miembros de la comunidad también. Susto. Miembros de la comunidad papá. Una cuenca binacional. We need a binational cuenca. Yes. How do you say cuenca? Estamos hermanados. We live in unity. Claro, así es. Tenemos que estar juntos. Vienen haciendo una caminata por ambos lados de la frontera. La idea de estar en contra de la separación de las familias por las fronteras. Y el respeto a los terrenos ancestrales y libre paso por ambos lados de la frontera. No solamente de un pueblo, It reminds you that we're separate, that we're two, that we're different, that, you know, all of those elements when, you know, it's one home. It's one home. We live in this planet all together, and we insist in differences instead of the elements that unite us all. Fue así que empecé a ser activista, siguiendo a David, que cada vez me llevaba a conocer mucho más personas que tenían muchos más movimientos, y no solo se trataba de las diferentes luchas, sino era ver cómo todas las luchas podrían unirse a una sola, podían ser una misma lucha, y cómo aprender a defender tus derechos humanos te ayudaba a entrar a todas esas luchas y vivir de maneras alternativas, de manera protegida. Era conocimiento al cual yo nunca había accesado y que no tenía menor idea de que existía, y eventualmente lo conocí porque se me cruzó en el camino. Abuela, ya tengo 9 meses de celibato. Sí. Y me dice, ya hasta ahí se acabó el celibato. No. Todo lo que te falta, mira. Creí que ya había terminado. ¿Dónde me gradúo? ¿Qué? ¿Dónde está mi medalla? Terminaste de purificar, todavía falta. Pero probablemente todavía entender como posturas y ideologías me era muy complicado,
Así que en el momento hubo ideas que me asustaron, y a pesar de que se quemaba copal, se quemaba salvia, yo no me sentía seguro porque sentía que había homofobia. Así que fue cuando una mañana decidí, dije, me gusta ser activista, pero no estoy dispuesto a una vez más renunciar a la persona que soy solamente para pertenecer. Fue así que llegué a Mérida y una parte oscura de mi viaje empezó a suceder. Porque ahora podía ver en persona todas las pirámides, podía subirlas y bajarlas, pero por más que me quisiera conectar con ellas no podía, porque sabía que la lucha indígena estaba en otra parte y yo había decidido ir, tomar la escoba y empezar a barrer para sobrevivir, para entender. Sin embargo, la sociedad no me dejaba ser y la misma policía me oprimía para que yo mismo me convirtiera en una persona traficante de drogas. Y evidentemente, como trampa política, que después ser perseguido por la policía y el gobierno mismo. Así que decidí regresar con los indígenas y darme una segunda oportunidad, a pesar de que podía ver cosas que no me parecían, mientras estuviera protegido de el enemigo verdadero, que la historia misma me podía comprobar que era el enemigo. Mejor. Nadie afuera me iba a ayudar, menos ahora que solamente pocas personas podían entender el proceso por el cual estaba pasando. Porque mis amigos de internet, de la Ciudad de México, cualquier persona que pensara en emplearme tenía que entender que estaba en una persecución. Así que estar con David Bichiquiquiaki me ayudaba a aprender a ver nuevos estilos de vida, no solo míos, sino de otras personas, y en conocer líderes que estaban trabajando entre las Naciones Unidas para que la equidad sobre los derechos humanos y los derechos indígenas fueran respetados. Así que mi lucha se convertía en la lucha de otras personas, y fue cuando se me cruzó Tlacaelel, que al yo estar carente de una personalidad o una identidad, fue cuando este abuelo llegó a mí, y de ser el chico que estaba sin nada que hacer, siendo una persona, robé una cosa valiosa que es una identidad, es la identidad de Tlacaelel, un puesto político entre los indígenas, entre los aztecas, entre los anahuacos, una persona que se dedica a conocer la historia. Yo soy Tlacaelel, el abuelo de los abuelos. Yo soy Tenoch y quiero compartir con ustedes lo que el Padre me dio para compartir. Soy un líder indígena tradicional, mexica tolteca, que he dedicado mi vida a cultivar, investigar y difundir en la gran cultura ancestral mexicana, indígena. Y venimos a compartir el despertar de la conciencia para este cierre de ciclo tan importante, para este cambio de era, para este despertar de la conciencia. Te hace suspirar, sueñas con inviernos de un país tropical. Bien, entonces lo que hicimos ahora es darle vigencia a la mexicanidad, que suspendió durante 500 y pico de años, pero vuelve el águila,
Vean el águila en ese momostle, en ese altar, y el águila está aterrizando. Había volado el águila, la que había llegado antes, ya volvió, y vuelve aquí en Iztacalco. Allí está el trabajo de toda la vida. Nos congratulamos de mandar un mensaje a todos los jóvenes ahora. Y eso es, hay esperanza. Es tiempo de amar, de amor, de amor, de amor, de mucho amor, por todo lo que existe, por todo lo creado, porque es la única manera en que vamos a poder trascender. Dejemos flores. Y los cantos son las ideas, son los proyectos. Vamos a hacer la flor, ¿no? Darle una razón a la existencia, crear. Necesitamos seres de luz, necesitamos seres que amen, no seres que odien. Necesitamos que creen paz, porque es lo único que se necesita en este mundo. Unos dicen ser licenciados, otros dicen tener puestos importantes en las ciudades. Vienen también personas que escriben en los papeles y me hacen preguntas sobre mi vida. También han venido muchos extranjeros a buscar a Dios. Los jóvenes han sido irrespetuosos. Ellos toman los niños a cualquier hora y en cualquier lugar. No lo hacen durante la noche ni bajo las indicaciones de los sabios. Y tampoco los utilizan para curarse alguna enfermedad. Para mí es difícil explicarles que las veladas no se hacen con el simple afán de sentir los defectos de los niños, porque pueden volverse locos. Una velada se hace con el propósito único de curar las enfermedades que padece nuestra gente. Para mí no es un juego hacer veladas. Así que al estar viajando junto con David y presenciar momentos históricos que eran literal remar contra corriente, estuve recogiendo el conocimiento de muchísimas personas que vinieron antes de mí y antes de ellos, y entre todos era como un verano de estar aprendiendo juntos, y yo seguía sin ganar un solo peso, y la única cosa que sabía era que el abuelo Tlacaelel me había dejado todo este conocimiento para que, así como él, María Sabinas y un montón de personas que vinieron antes, simplemente anduviera por ahí como una flor en el campo. Fue así que llegué a Zipolite, con hambre, delgado, dejando a todos atrás, más que convirtiéndome en una flor vulnerable, listo para compartir la medicina. Pasé por San José del Pacífico, porque por algún momento también estuve ahí. The virus was traced back to this now closed seafood and meat market, but tests have so far failed to isolate a source. As of this morning, there have been 571 cases confirmed by the Chinese government, and 17 people are reported to have died of this new strain of respiratory illness. Hasta que todo cambió. And we think it's going to have a very good ending for us, so that I can assure you. At the conference today, they gave the virus a name, COVID-19, coronavirus disease. Era solamente yo, una persona en la playa, pero cuando empecé a escuchar todas estas noticias, yo había literalmente había traducido que todas estas cosas iban a pasar, no porque fueran profecías que había escrito algún santo, sino porque eran planes que estaban escritos en la mesa de políticos. Y que la persona a la cual yo había estado dudando antes había
También he estado en desacuerdo y se había levantado de su silla en las Naciones Unidas para hacer válido todos los derechos que él tenía como presidente Anishinaabe de su propia cultura. Así que el mundo empezó a cambiar. Sentía que el mundo estaba yendo en una dirección completamente distinta y miraba cómo todas las personas a mi lado empezaban a colapsar de miedo. Así que empezamos, no solo yo, sino todas las personas que vibraban en esta sintonía empezaron a bailar. Y así como todo el mundo empezó a orar y a tener esperanza de manera distinta, nosotros también estábamos celebrando de manera distinta. The latest from the hospital is that the Prime Minister remains in intensive care, where his condition is improving. El mundo estaba celebrando que las personas recorrieran a Cristo, que mintieran, que se apoyaran a todas estas personas que tienen grandes historiales de corrupción, tal como todas las personas que estuvieron violando mis derechos humanos previamente, antes de estar en la historia indígena. Ahora todos veían a cualquier persona que estuviera en contra de estas cosas como mala. Lo bueno era someterse, guardar silencio, y cualquier persona como en nuestro lugar estuviera celebrando y viviendo a pesar de que el dolor de la vida estuviera acechándonos, era un respiro en el tiempo, no porque fuéramos egoístas o porque las personas fueron egoístas, sino porque todos estamos muriendo todo el tiempo. Es inevitablemente irnos de aquí. Así que si tengo que enfrentarme a la vida pensando en cualquier momento se me puede ir, lo haré hoy y las 1000 veces que regrese del inframundo.